Mi nombre es Mario Villalobos y voy a presentar la práctica 8 que trata sobre la sintonización en lazo cerrado de una planta para la materia de control automático. Introducción. Se investiga el método de sintonización de lazo cerrado de Ziegler-Nichols y se mencionan sus ventajas y desventajas. También se definen los pasos para realizar la sintonización de la planta. Se prueban las ganancias obtenidas y se ajustan hasta entrar en el 5% del error del setpoint que fue establecido para este proyecto. En el desarrollo, incluye la investigación de la sintonización de lazo cerrado de Ziegler-Nichols. El método de sintonización de Ziegler-Nichols se basa en identificar los parámetros de un controlador proporcional integral derivativo mediante la observación de la respuesta en frecuencia del sistema de lazo cerrado, llevando al sistema al límite de la estabilidad solo con el valor de la ganancia proporcional Kp. El método busca determinar los valores de las constantes proporcional Kp, integral Ki y derivativa Kd, tomando una serie de ecuaciones para calcular dichos valores y así lograr un rendimiento óptimo. Dichas ecuaciones se muestran en la tabla 1.1, donde Kcr es la ganancia crítica con la que se logran las oscilaciones sostenidas de la respuesta, que cuentan con una misma amplitud y mismo periodo. Pcr es el periodo de las oscilaciones antes mencionadas, llamado periodo crítico. El método de Ziegler-Nichols ofrece un enfoque experimental para obtener parámetros de control PID inicialmente, pero su aplicación puede variar según la naturaleza del sistema y puede requerir ajustes adicionales para lograr un rendimiento óptimo. Aquí tenemos la tabla que indica cuál es la forma de calcular las ganancias dependiendo del tipo de controlador. En el controlador tipo P tenemos que va a ser la ganancia proporcional va a ser 0.5, la ganancia que se tenía cuando se logró las oscilaciones continuas. Para un PI va a ser el 0.5 de la ganancia crítica y para el tiempo integral va a ser 1 sobre 1.2 el periodo de estas mismas oscilaciones. Para el PID, que fue el que se aplicó en este caso, es el 0.6 de la ganancia crítica. Para KP, para TI es el 0.5 del periodo y para TD es el 0.125 del periodo. Esta información fue sacada del libro Ogata 2010, Regla de sintonía de Ziegler-Nichols. Los pasos a seguir para calcular las ganancias son: la obtención de la ganancia KCR. Se aumenta gradualmente la ganancia proporcional Kp hasta que el sistema empiece a oscilar de manera sostenida a una frecuencia constante. La ganancia en este punto se llama ganancia crítica. Para esto, la ganancia integral y derivativa debe estar en cero. Segundo paso, la medición del periodo de oscilación crítico se mide en el periodo de oscilación completa del sistema, en lo que resulta en el periodo de oscilación crítico, PCR. Posteriormente se hace el cálculo de las ganancias, que es el último paso, y para eso se utiliza la tabla que mencioné antes, la tabla 1.1. Ventajas de este método de sintonización: proporciona un punto de partida para la sintonización que puede ser ajustado según la respuesta real del sistema. Es sencillo de implementar y no requiere conocimientos profundos del sistema. Adecuado para sistemas estables y con baja inercia. Desventajas: no es adecuado para sistemas inestables y con alta inercia. La sintonización puede ser subóptima en sistemas complejos o no lineales y requiere generar oscilaciones en el sistema, lo que puede ser indeseable en algunas aplicaciones. Desarrollo de pasos para la estimación de las ganancias. Se utiliza la programación de la práctica anterior, ya que solo se cambian las ganancias, se ponen en cero los valores de TI y TD y después se comienza a incrementar Kp, desde cero de décima en décima hasta obtener las oscilaciones mencionadas en el primer paso para la estimación. El sistema comenzó a oscilar y se sostuvieron las oscilaciones constantes para Kp en 0.658. En la figura 2.1 se muestra la gráfica de las oscilaciones. Aquí podemos ver que la ganancia crítica de 0.658 para Kp fue cuando ya se produjo unas oscilaciones con el mismo periodo. Después se elige una de las oscilaciones, como se muestra en la figura 2.2, para calcular su periodo y obtener así PCR. Para calcular el periodo de esta onda, se mide el tiempo en donde inicia y donde termina su ciclo, se restan y así obtenemos lo que fueron 845 milisegundos o 0.845 segundos. Posteriormente se procede a calcular las ganancias con ayuda de las ecuaciones de la tabla 1.1 y se obtuvo que TI
va a tener un valor de 0.422 y TD va a tener un valor de 0.105. Después se implementaron las ganancias en la planta. Las ganancias obtenidas generan oscilaciones en la planta y no entró dentro del 5% del error del set point. Aquí se puede observar que el comportamiento fue muy oscilatorio y no fue, además de que no se acercaba al set point, no fue muy estable. En ocasiones subía, ocasiones bajaba, pero nunca se mantenía dentro del área del 5% o a veces ni siquiera se acercaba. Posteriormente se procedió a hacer otro cálculo. Aquí se puede observar con las mismas ganancias calculadas, pues seguía siendo inestable el sistema. Después se procedió a hacer lo que es el ajuste fino para entrar dentro del 5% del error. Se realizó el ajuste fino de las ganancias comenzando por disminuir el valor de KP para evitar oscilaciones. Para KP se tomó la mitad del valor que se tenía calculado de KP, que fue 0.098. Para KI se tomó el valor de KP y se multiplicó por 2 en 3 ocasiones, lo que nos llevó al valor de 0.789. Y para calcular ya TI, se dividió el valor de 0.0987 entre 0.789 y dio un valor de 0.125. Para TD se tomó el valor anterior y se dividió a la mitad, ya que era bastante oscilatorio y se necesitaba reducir la ganancia derivativa. Quedó en 0.052. Se prueban las ganancias ajustadas en la planta, como se muestra en las siguientes figuras. Aquí podemos ver que ya tiene las ganancias proporcional, integral y derivativa que se recalcularon aquí con el ajuste fino. En esta ocasión se logró llegar al 5% del set point, de hecho se mantuvo muy muy cercano, podría decirse que está aproximadamente por el 2% y se mantuvo durante bastante tiempo. Esta prueba la realicé durante unos minutos y se mantuvo. Incluso se le realizaron perturbaciones y regresaba rápidamente al set point. Aquí se puede ver que el set point se cambió, estaba en 200 y se subió a 360 y pues de manera rápida se logró llegar al 5% del set point. Y aquí podemos ver lo mismo que se mantuvo ya un poco debajo, pero se mantuvo igual dentro del área del 5%. Y aquí seguimos viendo, ya con otra, se movió el set point a 276 milímetros y el valor que nos está entregando el sensor es exactamente de 276. Esto se logró mantener aproximadamente por unos 10 segundos, después se sale un poquito, aproximadamente por el 3% y después regresa. Y aquí se puede ver un poco de la experimentación. En ese momento tienen las ganancias que se calcularon ya con el método de sintonización de Ziegler-Nichols de antes de hacer el ajuste fino y se puede observar que era bastante oscilatorio, no era constante y no llegaba al set point. Ya un poco más adelante se ve cómo se cambian las ganancias ya después del ajuste fino y se puede ver que la planta ya se encuentra controlada y se mantiene dentro del 5% del set point. En conclusión, al igual que el proceso de sintonización de controladores utilizando herramientas como PyDtuner, la sintonización en sistemas como el Ball and Beam se revela como un enfoque fundamental para lograr un control eficaz y eficiente. La sintonización inicial, similar al ajuste de las ganancias en un controlador PID, ofrece un punto de partida que permite estabilizar el sistema y obtener un comportamiento básico. Estas ganancias iniciales son como los cimientos sobre los cuales se construirá un control más preciso y optimizado. Las ventajas de la sintonización son claras, permite ajustar el sistema a las condiciones y requerimientos específicos, logrando un equilibrio entre la estabilidad y la capacidad de respuesta. A medida que se ajustan los parámetros del controlador, el sistema puede mejorar su rendimiento en términos de tiempo de respuesta, amortiguamiento y precisión. No obstante, también hay desventajas. La sintonización puede ser un proceso iterativo, a menudo requiere un buen conocimiento del sistema y su comportamiento.
Dependiendo del enfoque utilizado, puede haber un tiempo significativo involucrado en encontrar las ganancias óptimas, y en sistemas más complejos la sintonización manual puede ser laboriosa y estar sujeta a errores humanos. Además, es importante destacar que una sintonización excesiva podría llevar a la inestabilidad del sistema o a una respuesta poco deseada. En última instancia, la sintonización en sistemas como el Ball and Beam o en cualquier otro sistema de control automático es un proceso que busca un compromiso entre varios objetivos. La sintonización inicial proporciona un punto de partida para lograr un control básico, mientras que en enfoques más avanzados, basados en modelos o métodos de optimización, pueden llevar al sistema a un rendimiento más preciso y óptimo. La elección del método de sintonización depende de la complejidad del sistema, los conocimientos disponibles y los objetivos del control específicos.